Primero que todo, buenas tardes a todos los presentes. Indicar que somos estudiantes en formación de profesores. Somos estudiantes de pregrado de Pedagogía Matemática de la Universidad de la Frontera de Temuco. El grupo que compone este trabajo es mi compañero Daniel Saavedra, Matías Soto, quien les habla Marco Molina, y estamos guiados por nuestra profesora guía, quien es la doctora Carolina Enríquez Riva. Nuestro proyecto de investigación se titula Propuesta para la enseñanza de las cubicaciones en la especialidad maderera de la formación diferenciada técnico-profesional en coordinación con la matemática. Los contenidos que vamos a tratar en esta presentación va a ser la problemática, el marco teórico, la metodología que utilizamos, el momento de la investigación y reflexiones finales o conclusiones preliminares. Bueno, para dar un contexto en la problemática, existen tres tipos de educación actual en Chile: humanista científico, técnico profesional y educación artística. Actualmente, en la educación técnico profesional, no es posible ver en qué medida es alcanzado el currículum nacional para este tipo de educación. Aún así, se sugiere que el currículum establecido no sería alcanzado por una proporción importante de establecimientos. Uno de los factores para el Ministerio de Educación es que los docentes no poseen competencias pedagógicas. Esto se ve reflejado en que 5 de cada 10 docentes de la educación técnica profesional no poseen formación pedagógica. Para superar esta barrera o esta dificultad existen varias agrupaciones o entes que dan ofertas de perfeccionamiento con el fin de fortalecer las capacidades pedagógicas del docente de educación media técnico-profesional. Bueno, dentro de las especialidades de la educación técnica profesional, existe una a considerar es muebles y terminaciones en madera, la cual es el sector económico, es el sector perteneciente al sector maderero, el cual es el principal eje de desarrollo económico de la región de la Araucanía. Es en esta especialidad donde encontramos la directa relación con la matemática, específicamente en el módulo 3 llamado cubicaciones. A pesar de que se menciona una relación entre la especialidad y la matemática, el currículum establecido no esclarece qué matemática necesaria o específica se requiere para abordar el objetivo de aprendizaje del módulo, el cual es cubicar materiales e insumos para la fabricación y reparación de muebles, puertas y ventanas de madera, molduras y tabiques de acuerdo a planos y especificaciones técnicas y aplicando los principios matemáticos que corresponda. Bueno, tomando en cuenta los antecedentes ya mencionados, como lo son la escasez en formación pedagógica, ofertas de perfeccionamiento para el docente y el poco esclarecimiento del currículum nacional para esta especialidad, nos hemos planteado la siguiente pregunta de investigación: ¿cómo contribuir a la enseñanza de la matemática en el módulo cubicaciones de la especialidad muebles y terminaciones en madera en un centro educacional de la región de la Araucanía? Para darle una mejor dirección a nuestro trabajo, hemos decidido plantearnos el siguiente objetivo general, el cual es diseñar una propuesta didáctica para la enseñanza y aprendizaje del módulo cubicaciones que articula objetos matemáticos. De este objetivo general se desprenden los siguientes objetivos específicos: analizar desde las dimensiones epistemológica, didáctica, cognitiva y sociocultural las cubicaciones de la especialidad muebles y terminaciones en madera. Elaborar y aplicar una propuesta para la enseñanza y aprendizaje que contemple los principios matemáticos correspondientes al módulo cubicaciones, basado en el constructo espacio de trabajo matemático. Y analizar la experimentación de la propuesta, identificando dificultades en el trabajo matemático de los estudiantes. ¿Puede seguir con su supervisión?
Aquí. Sí, dale. Sí, sí. Ahí. Bueno, sí. Bueno, nuestro trabajo de investigación está sustentado por el marco teórico llamado Espacio de Trabajo Matemático de Francesc Alascugnac. Este conjunto teórico está estructurado básicamente para que el sujeto pueda resolver problemas matemáticos, en este caso en el contexto escolar. Como vemos aquí, el ETM está compuesto por dos planos horizontales, que son el plano cognitivo, centrado en el pensamiento del estudiante, y el plano epistemológico, enfocado al estudio del objeto matemático. Cada plano horizontal contiene tres componentes. En el plano epistemológico encontramos el componente representante o representamen, el componente artefacto y el componente referencial. En el plano cognitivo, los componentes son la visualización, la conclusión y la prueba. Estos planos horizontales se articulan a través de génesis, como son la génesis semiótica, que los componentes que se articulan son los representantes con la visualización, la génesis instrumental, que los componentes que se articulan el artefacto con la construcción, y la génesis discursiva, que lo componente que, como vemos acá, la articulación es la referencial con la prueba, como también la articulación entre componentes de un mismo plano. Estas génesis o estas articulaciones de componentes aparecerán en el momento cuando el estudiante resuelva la tarea, como también la aparición de planos verticales, como es el plano vertical semiótico instrumental o de descubrimiento, el plano vertical semiótico discursivo o de comunicación, y el plano instrumental discursivo o de razonamiento. Como mencionaba mi compañero, nosotros vamos a elaboramos un diseño de clase, pero especialmente propusimos tareas que vayan dirigidas a la activación del plano vertical de razonamiento en los estudiantes. Sí. Con esto queremos contribuir en la metodología del profesor para que así haya un efecto en el aprendizaje de los estudiantes. Entonces, cuando hablamos de profesores y estudiantes, el ETM lo clasifica en tres tipos: el ETM de referencia, el ETM de idóneo y el ETM personal. Como mencioné, nuestro trabajo va dirigido al profesor. Entonces, el profesor se clasifica en el ETM idóneo, ya que es la persona encargada en proponer tareas que sean enfocadas a la activación de ciertos planos verticales, como habíamos dicho, había mencionado. Para luego, estas tareas van a ser desarrolladas por los estudiantes, o como lo clasifica el ETM personal. Él trabajará el objeto matemático según su conocimiento adquirido. Y el ETM de referencia, diremos que es el lugar donde se encuentra situado el ETM idóneo, que en este caso sería el establecimiento. Sí, de nuevo. Y este lo engancho.
Ha sido la clase más cortada. Bueno, ahora ya pasaríamos a la metodología de nuestra investigación, en la cual vamos a comentar dos cosas, que en primer lugar sería el contexto de la investigación, además de la metodología propiamente tal. Nuestra investigación está situada en la comuna de Carahue, que se encuentra en la región de la Araucanía. Ahí nosotros viajamos semana por medio más o menos de Temuco hacia Carahue a observar las clases de un liceo en particular, que era el Complejo Educacional Claudio Arrau León. Complejo que consta de una dependencia administrativa municipal, además de una matrícula que sobrepasa los 900 estudiantes. Además, este complejo posee 4 tipos de educación. Educación básica, que contempla séptimo y octavo, educación científico-humanista, media científico-humanista, educación media técnico-profesional y educación científico-humanista para adultos. Además, dentro de las especialidades que se encuentran en la educación técnico-profesional, tienen 3, que son asistente de párvulos, mecánica automotriz y mueble y terminaciones de madera, que es en realidad nuestro objeto de estudio. Bueno, ahí hay otra imagen del colegio. La metodología que nosotros vamos a implementar es la ingeniería didáctica, en particular una microingeniería didáctica, puesto que, dado las condiciones de nuestra investigación, se centran en un ámbito local, que es en el grupo curso al cual nosotros vamos a investigar, porque está el tipo macro y microingeniería. En nuestro caso es una microingeniería, la cual contempla 4 fases, que son la fase de análisis preliminar, el análisis a priori, la experimentación y la confrontación y análisis posteriori. En la primera fase, correspondiente a los análisis preliminares, hicimos el estudio en 4 ámbitos. En el primero fue analizar los objetos matemáticos involucrados dentro del módulo Coubicaciones, de los cuales encontramos proporcionalidad directa como objeto paramatemático, es decir, una herramienta para la construcción de los saberes. Como objeto matemático encontramos el cálculo de porcentaje, el sistema métrico decimal y también el cálculo de volumen, pero en este caso no es un cálculo de volumen cualquiera, como en este caso, bueno, nosotros trabajamos en el ámbito de la madera y lo que estamos trabajando es madera. Por lo tanto, los cálculos de volumen lo hacemos con los rollizos, que son los troncos grandes que uno ve, o no sé si ustedes lo han visto, cuando van los camiones trasladando troncos. Bueno, ese es el volumen que nosotros vamos a calcular en este ámbito. Y para el cálculo de ese volumen, uno pensaría que podría utilizarse el volumen del cilindro, porque tiene una forma cilíndrica. Pero no, hay reglas para calcular estos volúmenes, en la cual nosotros nos centramos en una, que es la que utiliza la institución, y además fuimos a aserraderos y a mini empresas de la comuna de Temuco para consultar cuál fórmula utilizaban, y era la fórmula que se llama regla Haas, que es una regla japonesa para calcular el volumen de los troncos. Dentro del ETM idóneo que se mencionó anteriormente respecto a nuestro marco teórico, que representa a la enseñanza por parte del profesor, nosotros en esta parte destacamos elementos mediante observación no participante en las clases, como mencioné anteriormente, dentro de los cuales vimos que el profesor, de cierta manera, si lo analizamos de nuestro marco, activaba ciertos planos, ciertas génesis, pero sin intencionalidad, porque como él no se maneja en el marco teórico, no buscaba eso, pero sí había una relación con ello. Además de la relación que estos objetos matemáticos tenían en el currículum, puesto que estamos hablando de un curso de tercero medio, los objetos matemáticos mencionados anteriormente se presentan en quinto básico, el sistema métrico decimal, y sus conversiones, ¿cierto?, de centímetro a milímetro, milímetro a metro, y todas las conversiones que hay. La proporcionalidad directa y el cálculo porcentual se presenta en séptimo básico, y el cálculo de volumen, como la noción de cálculo de volumen, se ve en octavo básico. Dentro de las dificultades de los estudiantes, observábamos que habían dificultades procedimentales y también de comprensión, puesto que estoy hablando de elementos que se ven en la básica y ellos están en la media. Y la mayoría del tiempo se trabajaba con la regla de 3 simple para hacer cálculos.
y a pesar de que es algo reiterativo, ellos se olvidaban y no lo aplicaban constantemente. Además de la comprensión de los enunciados de las actividades o distintos problemas, puesto que no podían, a veces se enredaban con separar lo que era la información en un problema de lo que eran los datos que debían calcular. A veces hay datos que solo dan una contextualización. Y por último, dentro de los elementos socioculturales que nosotros no los contempla la metodología propiamente tal, pero nosotros sí quisimos mirarlos, puesto que nos parece interesante, como se mencionó anteriormente, es uno de los sectores económicos preponderantes dentro de la Araucanía, por lo tanto había que mirar no tan solo lo que pasa en el aula, sino lo que pasa afuera. Por lo mismo fuimos a aserraderos, que es donde se trabaja la madera, donde se dimensiona para después ser procesada y convertirla en muebles, ¿cierto? Y eso, aquí por ejemplo también mostramos, es el taller que posee el establecimiento, es bastante amplio y consta de los materiales necesarios para poder construir los muebles. Aquí podemos ver esos muebles son hechos por parte de los estudiantes del establecimiento. Bueno, en la fase 2, que era el análisis a priori, nosotros diseñamos una propuesta didáctica de clase para presentársela a los estudiantes y desarrollarla con ellos. Y la cual, esta propuesta privilegiaba, como mencionó mi compañero anteriormente, el plano del razonamiento en el marco teórico, que buscábamos que dentro del desarrollo de la clase se pudieran aparecer la génesis instrumental, que trata de tomar los artefactos matemáticos, o sea, los objetos matemáticos, y llevarlo a una construcción de una respuesta. Es algo más procedimental, ya que no esperamos que, de cierta manera, comprendan en su profundidad las nociones matemáticas como tales, sino que la ocupen como herramientas para lo que ellos están investigando o estudiando. Además de también que aparezca la génesis discursiva, puesto que esperamos que ellos puedan dar una respuesta contextualizada de acuerdo al problema en el que se les está pidiendo. Aquí, bueno, el diseño de clase tenía como objetivo calcular el porcentaje de rendimiento en la producción maderera, ¿ya? Para ello diseñamos 3 actividades, una que era una actividad de inicio y 2 actividades que estaban en el desarrollo de la clase, donde realizamos esta guía. Aquí se puede ver, ¿cierto?, la primera actividad y esa es la segunda actividad. Bueno, ese es el logo de la institución. Y en este caso vamos a hablar un poquito por el tiempo de la actividad 2, que es la que nos parece más como entretenida tal vez. Dice, un especialista en muebles y terminaciones en madera necesita un aserradero para cuantificar la materia prima necesaria para la construcción de muebles. Como todo buen emprendedor necesita aprovechar al máximo su materia prima, por lo que su elección dependerá del porcentaje de aprovechamiento del aserradero. Para esto tiene 2 opciones, aserradero palito quemado y aserradero la estaca chueca. Lo único que sabe de estos aserraderos es la cantidad de ingreso en rollizas y la cantidad de madera que desperdician. El aserradero palito quemado, 3.000 pulgadas de rollizas ingresan y 600 pulgadas se desperdician. El aserradero la estaca chueca, 2.400 pulgadas en rollizas ingresan, 552 pulgadas se desperdician. ¿Qué aserradero le recomendarías a este especialista? ¿Por qué? ¿Cómo lo hiciste? ¿Qué estrategia utilizaste para desarrollar el cálculo? A simple vista puede que sea un problema sencillo y en realidad tampoco es tan complejo, pero lo que destacamos de esta actividad está más que nada centrado acá. Cuando nosotros fuimos a los diferentes aserraderos averiguamos qué porcentaje de aprovechamiento tenían ellos de sus materiales. Y eso es lo que nosotros quisimos plasmar acá. Los resultados porcentuales que nos dan en esta y en esta son reales, están relacionados a otras empresas, con la salvedad de que sus nombres no son los de la empresa, ¿cierto? Para resguardar todos esos datos, pero en realidad eso es lo que rescatamos de esta actividad, el que se pueda trabajar con cosas reales. Si bien los nombres son ficticios, pero los resultados van a ser reales. Y vamos a hacer un cambio más. ¿Por qué bolsillo?
Bueno, la fase 3 contó de la experimentación, la cual fue llevada a cabo el 15 de noviembre del presente año, la semana pasada, y fue realizada en la biblioteca del establecimiento, puesto que la sala de clases que ellos utilizan es la biblioteca, una sala de estudio aquí y todos los libros en esta parte, y hay mucho ingreso de estudiantes también en el momento que se realiza la clase. La clase experimental duró aproximadamente 1 hora y ese día asistieron 8 estudiantes y como era voluntario, 2 no quisieron participar y 6 sí quisieron participar en nuestra clase experimental. Además, la sala estaba constituida por el profesor encargado del módulo de ubicaciones y los 3 integrantes del trabajo, con diferentes funciones. Por ejemplo, Daniel era el encargado de ser el profesor de la clase experimental, Matías fue el encargado de evidenciar mediante videograbación y yo fui el encargado de asistir al profesor entregando los materiales necesarios para la clase y registrar mediante registros fotográficos. También cabe destacar que cada estudiante tenía su guía individual para que ellos puedan formar en un principio sus propias estrategias para resolver las actividades en cuestión. Pero también decidimos formarlos en grupos de A3 para que puedan mantener una comunicación y una retroalimentación de sus estrategias y sus procedimientos. Hay imágenes de los estudiantes desarrollando la actividad y pausa de nuevo. Esta es la última. Sí. Bueno, como todavía no graban, no voy a decir nada. Ahora sí, ya. Como ya lo mencionamos anteriormente, la experimentación fue la semana pasada, por lo tanto todavía estamos en el epílogo ya de nuestra investigación y el momento en el cual estamos en la fase 4, que es la confrontación y los análisis a posteriori. Para ello, obviamente, con el tiempo que hemos tenido no hemos realizado un profundo análisis, pero queremos mostrarles 2 cosas puntuales referidas a la actividad 2 que también les mencioné anteriormente, no sé si se acuerdan, pero era calcular o recomendarle a alguien un aserradero de acuerdo al porcentaje de aprovechamiento, que eso es lo que trata el objetivo de la clase. En este caso, bueno, igual no se ve bien, pero por ejemplo ya realizó los cálculos, ¿cierto? Y la respuesta del estudiante es la siguiente: palito quemado porque da menos porcentaje de desperdicio. Si uno analiza esa respuesta se da cuenta que está bien, porque recomienda el aserradero que sí es el que desperdicia menos. Pero en la clase y el objetivo es hablar de porcentaje de aprovechamiento. Por lo tanto, hay un error ahí en el estudiante que no sigue la instrucción que se le está pidiendo de hablar de porcentaje de aprovechamiento. ¿Ya? En cambio, aquí tenemos otro ejemplo en el cual sí dice: al especialista le recomendarías el aserradero palito quemado, tiene un 80% de aprovechamiento, y el otro tiene el 77% de aprovechamiento. Entonces, en este caso, es lo que uno espera, más o menos, que se acercara a esa respuesta, de que se hablara con la terminología correspondiente. Si se fijan, bueno, nosotros somos profesores, o sea, estudiantes de pedagogía en matemática, eso ya es conceptual, no nos compete porque nosotros no lo estudiamos como matemáticos, por decirlo, el porcentaje de aprovechamiento contextualizado en la madera. Pero igual, obviamente, es lo que estábamos evaluando como profesores. Y a eso voy con activar esa génesis también discursiva en los estudiantes. Bueno, y también, si se dan cuenta, tampoco respondieron por qué, sí, por qué, pero no cómo lo hicieron ni qué estrategia utilizaron. Esas respuestas no las tomaron en cuenta. Esas preguntas, perdón. Finalmente, algunas reflexiones
Bueno, recordar que en el currículum no está claro, en el currículum de cubicaciones, qué matemática es la que los estudiantes deben manejar, ¿ya? Lo que nosotros planteamos, de acuerdo a los objetos que nosotros, matemáticos que encontramos, fue mediante la observación de clases, ¿ya? No fue que leímos en el currículum y decía, ah, ya esto es lo que hay que hacer para los chicos en matemáticas. No, no sale nada de eso. Por lo tanto, nosotros aconsejaríamos que se esclarezca aquellos objetos matemáticos presentes dentro del módulo. Porque en el OA y en los AE, que son 3 específicamente del OA 3 de ubicaciones, habla solo de aplicando los principios matemáticos correspondientes, sin mayor especificación. También nosotros señalamos que al formular una propuesta didáctica con el apoyo de un constructo teórico, en este caso el ETM, o espacio de trabajo matemático, se puede direccionar el trabajo de los estudiantes y fomentar su participación y facilitar su aprendizaje, puesto que como teníamos una idea clara de las habilidades que nosotros pretendíamos que los estudiantes activaran, creemos que en base a este constructo teórico se le da mejor dirección y además los estudiantes también participaban más dentro de la clase de lo que vimos nosotros en nuestras observaciones. Y por último, nuestra investigación, el fuerte de nuestra investigación es que contempla elementos socioculturales locales, por lo que resulta pertinente realizar actividades con datos representativos del contexto en el que se desarrolla la investigación. No, o sea, también si no fuera en Carahue, fuera en otra región, también creemos que sería útil acercarse a las empresas que están involucradas dentro de la especialidad para poder generar estos vínculos y esta información que sea más real, no tan inventada. Porque, bueno, hay un porcentaje estándar de aprovechamiento y todo que todos los aserradores debieran cumplir, pero el real es otro. Entonces sería mejor salir hacia afuera, investigar lo que pasa en el entorno y que sea significativo para los estudiantes en este caso. Bueno, un poco nuestra bibliografía y eso sería. Muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta o... Eso ya sabemos, pero es interesante y los felicito porque no es una teoría fácil de entender tampoco. No es fácil, ustedes la manejan con facilidad y eso, nosotros estamos viendo doctorado y todavía estamos entendiéndola. Así que los felicito, su aproximación es bastante certera. Bueno, en la actividad propiamente tal, la aplicación o el objeto para matemático que se utilizaba era la regla de 3 simple. Por lo tanto, en un principio, el desarrollo y el transcurso de la actividad requería que los estudiantes activaran esta génesis instrumental, porque tenían que ocupar ese artefacto como un elemento de ayuda para resolver su problema y llegar a la construcción de algo, ya de la respuesta. Y luego, bueno, la idea era activar este plano, ¿cierto? Pero no tanto tocando el referencial, porque el referencial se habla más como de las propiedades matemáticas y lo que nosotros no esperábamos de ellos es que nos dijeran, esto es proporcionalidad directa. ¿Sí? No tan así como matemático, sino que pudieran generar un discurso de aquello que compete a la carrera, o sea, a la especialidad. En este caso, si hablamos de los porcentajes de desperdicio, de aprovechamiento, en la cubicación, etcétera, que ellos en su respuesta evidenciaran esos conceptos que ellos debieran manejar por la especialidad en la que ellos trabajan. Entonces, en la parte final, en la conclusión de la actividad, se evidenciaba si es que se activó o no la génesis discursiva y en el desarrollo de la actividad, si es que se aparecía en la génesis instrumental. Eso. ¿Alguna otra pregunta? Ah, chuta. Bueno, en un principio, nosotros para comenzar nuestra propuesta, bueno, no sé, todos cuando fueron estudiantes, me imagino, y si realizaron un proyecto de investigación no sabían nada de lo que iban a hacer o no tenían idea, en nuestro caso tampoco, y teníamos una idea en un principio, pero en el fondo como
también se ve gatillada por la profesora guía. En este caso nosotros decidimos trabajar con nuestra profesora guía, que es Carolina Enríquez, y ella es doctora y trabaja con el tema. Entonces, ¿Es la única directa de la UFRO? exacto, es la única directa de la UFRO. Entonces en realidad, tanto para ella como para nosotros era más fácil, a pesar de que nuestra profesora se maneja en otros constructos teóricos, se maneja en varios, la verdad. Para ella era aún más sencillo poder ayudarnos con lo que es de ella. Entonces, por eso más que nada elegimos eso. Tengo una consulta. ¿Por qué específicamente definieron el porcentaje y no otros elementos? Porque, por ejemplo, la pregunta que ustedes plantearon podríamos fácilmente hacer decimales. Podrían haber comparado decimalmente los números. Claro, en la representación decimal. O en forma de razón. ¿Por qué necesariamente el porcentaje? Porque en el rubro se habla de porcentaje de aprovechamiento y los estudiantes, cuando nosotros llegamos a la clase, el profesor los trabajaba así. Entonces, no, en este caso, es súper buena tu pregunta, nosotros nunca lo pensamos en realidad así, de esa manera, pero como el profesor lo trabajaba así, con números igual más enteros, sin decimales, para no complicar más la vida, porque hay que en este caso entender de que igual la motivación de los estudiantes no es tanto estar en el aula y escuchar una clase de matemáticas, sino que es ir al taller y hacer los moldes. Eso es lo que ellos esperan. Pero desde lo que tú dices, simplemente por lo que nosotros vimos, en este caso replicamos y no complicamos a los estudiantes en ese sentido. Y otra cosa, es que de acuerdo a lo que ustedes plantearon, según lo que yo veo y según lo que manejo del marco, ustedes esperan que los estudiantes se manejen más en el plano de comunicación y de razonamiento, porque de acuerdo a lo que ustedes plantearon, era si, ¿cómo era la pregunta? ¿Cuál es la que tiene? Sí, el aserradero que tiene menor porcentaje, o sea, mayor porcentaje de aprovechamiento. Entonces estás tratando de que los estudiantes logren comunicar más en su situación, más que el razonamiento, más que se dé cuenta. ¿Me entiendes? Sí, no, sí, te entiendo. Porque si tú quieres el razonamiento, puedes ver todo el desarrollo que hacen ellos. Pero en el caso de plantear la pregunta, tú quieres que lo comuniquen y que sean claros y precisos en ello. ¿Me entiendes? Sí, Entender una circulación entre lo instrumental y lo discursivo. Ahí está la sí, información del plano. en eso, esa es como chuta. Es como un poco la confrontación porque, como tú dices, nosotros queremos esto y esto, pero en el fondo igual el plano que se relaciona mal el de atrás. Tal vez no tanto el razonamiento. Eso. Ya, gracias. Muchas gracias.